Shalom, shalom, paz. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso, existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha, Raha, Quadash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor él mismo estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y el tema que quisiera tocar el día de hoy es acerca de esta filosofía demoníaca llamado humanismo. Y tengo aquí una información que voy a leer para enseñar un poquito los orígenes de esta filosofía y cómo es que influye hasta el día de hoy. Dice, el humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural que surgió en Europa durante el Renacimiento. Ok, para ustedes, hermanos, que han estudiado las Escrituras, ya sabemos de dónde viene el Renacimiento, qué significa, inclusive el renacimiento. ¿El renacer de qué? Para eso voy a ir a la primera escritura que no tenía contemplado. Denme un momento, hermanos. No está cargando mi internet. Esto es Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1. Y vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y ese ángel está hablando de Yahweh Shai. Ok, y esa cadena que trae en la mano representa esclavitud. Dice, y prendió al dragón, que Roma es ese dragón. Podemos comprobarlo con escrituras como Apocalipsis 12, ese dragón que estaba siguiendo a la mujer que representa a Israel, una mujer con una corona de 12 estrellas. Y voy rápido a eso para poderlo comprobar con escrituras, que de hecho el título de Apocalipsis 12 es La mujer y el dragón. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y a Abraham se le fue dicho que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas, hablando de Israel. Y esas 12 estrellas está hablando de las 12 tribus de Israel. Y dice, y estando encinta, estando embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Y ese embarazo representa a Yahweh Shai. Ok. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y este dragón, queriendo devorar a este hijo que representa a Yahweh Shai, es cuando se dio la orden de matar a los niños, creo que mayores de 1 año, algo así. Déjame ver si lo puedo traer rápido.
Dice, tengo esta información, en la época de Yahabushai, el rey Herodes primero, el grande, mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén, porque Herodes temía que el recién nacido Yahabushai, rey de los judíos, le quitara el poder. ¿Por qué? Porque ellos sabían de la profecía que existía en Israel, de que iba a venir el ungido, el Mesías, que iba a libertar al pueblo de Israel. Y cuando Yahabushai él vino hace 2000 años, él trajo libertad espiritual, que, como he mencionado en otras lecciones, primero tenemos que ser librados de estas cadenas mentales y espirituales a las cuales hemos sido atados al pecado, atados a pasiones, atados a deseos que nos alejan del Señor. Y una vez siendo librados de esas cosas, ahora sí va a venir una liberación física, que es lo que estamos esperando hoy en día. Que Yahabushai se manifieste en los cielos, en lo que llaman su segunda venida, y nos liberte de estas naciones que nos están oprimiendo. Pero era necesario que primero el Señor nos sane, porque, como he mencionado, cuando tú estudias la historia de Israel, de nada sirviera que una vez más el Señor libre a la entera nación de Israel de las manos de sus enemigos y que más adelante pequen, porque eso es lo que nuestra gente siempre hace, man. Especialmente, como he mencionado, en el libro de Jueces te enseña una y otra vez cuántas veces Israel pecó, se arrepintió, el Señor los libró, luego Israel volvió a pecar y luego clamaron al Señor, el Señor los libertó y luego volvieron a pecar. Lo que ocurrió en el éxodo de Egipto, el Señor escuchó el clamor de Israel en Egipto por la pesada esclavitud, nos libró y luego los israelitas se rebelaron contra el Señor. Por eso el Señor dijo, hey, ya no más, tengo que acabar con este ciclo, y mandó a Yahabushai el ungido a liberarnos de este mal. Y Yahabushai dijo, hey, la verdad te hará libre. ¿La verdad de qué? La verdad de saber quiénes somos realmente. Nuestra entera nación ha sido engañada, nuestra gente ha sido educada y endoctrinada desde que nace para desobedecer a su Dios, y lo único que eso trae a nuestra gente es muerte. Pero una vez que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Yahabushai, ahora somos libres de esas mentiras, podemos acercarnos al trono de Yahabushai. No me quiero desviar mucho del tema, así que voy a regresar a el tema del humanismo. Pero antes, déjenme tocar bien rápido Apocalipsis 20. Apocalipsis 21, y vi un ángel que descendía del cielo, Yahabushai, con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que era Roma, como leímos en Apocalipsis 12. Herodes andaba buscando matar a Yahabushai. Prendió al dragón, a Roma, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y Roma es una nación constituida por la raza del autoproclamado hombre blanco Esaú Edom. Y ahorita lo vamos a conectar con el humanismo para saber
el origen de esta filosofía maldita, donde básicamente humanismo es la centralización del hombre, donde rechazan a Dios, una fuerza superior, como el centro de todo, y poniendo al hombre como el ser supremo, que eso es completa blasfemia y mentira. Eso es un engaño. Dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos esos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y ese poco tiempo que esta bestia, que este dragón, Esaú Edom, fue desatado por un poco tiempo, es ahorita, cuando renació. Porque cuando tú haces tu estudio, a Roma cayó, Roma fue dividido, y básicamente internamente los israelitas tomaron el poder de ese imperio y lo transformaron a algo llamado el Imperio Bizantino, que si no me equivoco le llaman el Sacro Imperio Romano. Dice, el Imperio Bizantino también fue conocido como el Imperio Romano del Oriente o Bizancio. Fue una continuación del Imperio Romano en Oriente durante la Edad Media, porque básicamente lo que ocurrió fue que Israel empezó a tomar asientos de poder, porque sabemos que Israel es hábil en toda ciencia y supera por mucho a las demás naciones, especialmente Esaú. Pero esa caída de Roma bajo las manos de Esaú Edom, voy a buscar aquí, y la caída de Roma fue algo gradual. No es como que un día de repente Roma cayó, no, fue algo que tomó tiempo. Pero aquí dice que la fecha de inicio de la caída de Roma fue en el año 476. Esaú Edom fue puesto en un estado bajo. Y hermanos han hecho estudios de cómo es que el autoproclamado hombre blanco vivía como animales. No recuerdo la palabra que los hermanos utilizan, pero eran llamados como hombres del bosque, algo así. Y de hecho, si tú buscas el arte de la Edad Media, miras cómo los reyes eran llamados hombres negros. Jacob, los hombres morenos andaban gobernando Europa, África, Rusia. Estaba lo que le llaman el imperio de los moros. Rumbo para España. Y Esaú en las ilustraciones es pintado como un hombre salvaje. Y hermanos, el hermano Amahuán de Perú, una vez compartió un texto de cómo los llamados házaros, que es de donde viene Amalek, ellos eran considerados hombres bestias, hombres animales. ¿Por qué? Porque el Señor les puso ese espíritu
como al rey Nabucodonosor, un espíritu de bestia. Ok, varios hermanos han hecho un estudio en eso. Yo quiero seguir adelante. Entonces, Roma, el imperio romano del autoproclamado hombre blanco, cayó en el año, digamos, 400. Pasaron 1000 años. Y en el año 1400 es a lo que se le conoce como el Renacimiento. Porque ese hombre blanco, Esaú Edom, que había sido puesto en un estado bestial, otra vez subió al poder. Otra vez fue exaltado y empezó a tomar su posición de engañar al mundo. Y lo engañó con las filosofías de las humanidades. Porque este hombre se exalta a él mismo. ¿Ok? Por eso leímos aquí, el humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural que surgió en el Renacimiento en el año 1400. ¿Ok? El renacer de Roma. Porque en Apocalipsis nos dice que una de las cabezas de la bestia que fue herida de muerte sanó. Y está hablando de Roma. Dice, aunque sus ideas han evolucionado y se han reinterpretado a lo largo de la historia. Dice, el enfoque del humanismo principalmente es el enfoque en el ser humano. Valora la dignidad, la razón y el potencial de las personas, en contraste con el teocentrismo medieval que ponían a Dios como el centro de todo. Y eso te enseña, la diferencia de el espíritu de Jacob, que es el que estaba reinando en lo que le llaman la época medieval o la Edad Media o el oscurantismo, donde acabamos de leer que era una mentalidad teocentrista, donde Dios es el centro de todo. Y eso es verdad. Pero a contrario, el humanismo, el humano es el centro. Y hasta hoy en día, gente anda con estas filosofías, especialmente los que practican la nueva era, donde hombres y mujeres dicen que nosotros somos dioses, nosotros somos Dios. Dios no es lo que la Biblia dice, no es un ente, no es un ser. Dios es energía y está dentro de ti y toda esa basura, man. Ahora, hay cierta verdad en eso, porque si realmente quisiéramos hablar de hombres siendo dioses, hablaríamos de Israel, de Yasharala, los hijos de Dios. El hombre es el hombre es humano, es una condición inferior a los ángeles y a Dios. Pero sabemos que en la familia, por así decirlo, o no la familia, en el género humano, más bien dicho, porque el Señor no nos llamó a ser familia con las demás naciones. En el género humano sí existe una gente, un pueblo que su destino es ser dioses menores. ¿Ok? Y nosotros, ahora que tenemos estos cuerpos humanos, esta experiencia, esta condición humana, hermanos, reconocemos y se nos ha revelado la transformación que muy pronto vamos a experimentar, que van a ser nuevos cuerpos eternos, cuando venga el segundo pacto. ¿Ok? Entonces, si quieren hablar realmente de que nosotros somos Dios y que nosotros
tenemos poder y todo eso. Hey, si quisieras hablar de eso, empezarías hablando con la nación de Israel. Claro, en su completo orden, porque nosotros no clamamos ser el supremo. Nosotros sabemos que tenemos un poder inferior, un poder superior. No quise decir inferior, un poder superior a nosotros. El supremo, Yahweh, el Dios de los dioses, y su hijo Yahweh Shai. Y de ahí, después está la nación de Israel, los dioses menores. Pero esta gente piensa que cualquier pendejo, cualquier vato o mujer entregado a la inmundicia es un dios. No, man. Hey, como dirían esa frase, hey, no digas mamadas. Voy a seguir leyendo, dice, y este es punto clave para lo que estaba mencionando al principio de los orígenes del humanismo. Dice, una de las características principales del humanismo es la recuperación de la cultura clásica que se inspira en los textos de la antigua Grecia y Roma, promoviendo el estudio de la filosofía, la literatura y las artes clásicas. Ahí está, man. Humanismo viene de la mente de los griegos y los romanos, que era Esaú Edom, quien hoy en día está en poder. Dice, educación integral defiende la formación de lo que se llaman humanidades, gramática, historia, poesía, ética, buscando el pleno desarrollo del individuo. Y hay algo que le llaman el hombre del renacentismo, porque en esos tiempos los hombres estudiaban cosas más provechosas que la educación que hoy en día se nos ha impuesto. No porque eran mejores, sino porque el sistema educativo era diferente, man. Entonces, cuando tú haces tu estudio y encuentras las supuestas mejoras y entendimiento de el estudio de humanidades, el heliocentrismo es mentira. El calendario que rige al mundo es mentira. La ciencia de la salud está basado en mentira, en negocio. Entonces realmente no han traído un bien con este llamado humanismo. Y al fin del día eso es orgullo. Y la Escritura dice que el orgullo viene antes de la destrucción. Dice, racionalidad y crítica. El humanismo fomenta el pensamiento crítico y la investigación científica. Y la verdadera ciencia, el estudio de los elementos, el estudio de la creación, la física, la química, la física cuántica y todo eso, man, eso no es ajeno a las escrituras. La geografía, la biología, las ciencias sociales, nada de eso es ajeno en la Biblia. Más bien, el verdadero entendimiento de esas ciencias
vienen de Yahweh Ba'ashim Haboshai, porque la escritura nos dice que el Señor derramó su sabiduría en todas las cosas que Él creó. Así que no necesitamos de esta supuesta iluminación de humanismo y pinches filosofías grecorromanas torcidas. Porque cuando tú miras a nuestra gente, cuando tú miras a Jacob, suele tatuarse a bustos romanos, caras romanas, trae playeras que exaltan a Roma o a los griegos, porque en su mente tienen que esa es la cara del conocimiento humano llevado a otro nivel, pero realmente este diablo, Esaú Edom, él es tan bueno para engañar y para mentir que se ha engañado a él mismo. Este vato es tan mentiroso y tan bueno con la mentira que cayó en su propia trampa. Y él cree que realmente él es como Dios, man. Déjenme traer este último punto para empezar a traer escrituras. Dice secularización. Aunque muchos humanistas eran religiosos, separaban la fe de la razón y promovían una visión más terrenal de la vida, man. Y eso es uno de los principios más estúpidos que te enseñan la falta de sabiduría y entendimiento que supuestamente profesa tener esta corriente filosófica de humanismo. Porque lo celestial y lo terrenal no son ajenos uno del otro. Porque lo terrenal es la manifestación de lo celestial. Antes de que ocurra algo en esta dimensión terrenal, tuvo que haber movimientos celestiales, man. Antes de que venga juicio, antes de que vengan terremotos, tsunamis, muerte, accidentes, pestes, guerras, antes de que ocurra todo eso aquí en la tierra, hubo un concilio celestial. Hubo una orden y una aprobación por parte del Dios Supremo, Yahweh Ba'ashim Haboshai. Lo hemos leído en las escrituras, enseñándote que esa es la verdadera ciencia del entendimiento de las cosas que ocurren en la tierra. Y por eso, hermanos, nosotros llevamos vidas donde ponemos las cosas en su correcto orden. El Señor nos ha llamado a poner las cosas en orden, a primero ser hombres espirituales para poder funcionar correctamente en lo terrenal. Ahora, no es fácil. No es como que nomás le das una vuelta a la tuerca y pues ya quedó. No, man, es todo un proceso. Es una batalla. Estamos siendo reeducados, estamos siendo transformados. En todo, man, en la dieta, en cómo nos conducimos, cómo actuamos, cómo razonamos, cuál es nuestra visión cuál es nuestra cosmovisión. Otra vez, fuimos nacidos en un mundo humanista, enfocado en esta filosofía estúpida, donde separan la fe y la razón.
Ok, ahora sí, voy a traer la primera escritura. Es el momento perfecto para traer esta escritura de la separación de la fe y la razón. Proverbios 3 y 5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Eso es todo lo contrario a lo que acabamos de leer que humanismo propone. Aquí nos dice, no confíes en tu razón como hombre. No confíes en tus sentimientos. No te dejes guiar por lo que tus ojos ven. Más bien, confía y sigue los mandamientos y estatutos y dirección que el Dios Altísimo nos dio. Así es como nosotros debemos de razonar, como está escrito. Hay que ser sacrificios vivos y que Yahweh Shai sea nuestro culto racional. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus sendas. ¿Ok? Y te enseña que Esaú Edom es el diablo, es Satanás. Porque viene con filosofías contrarias a lo que Dios nos dijo. Por eso tiene ese título de Satanás, Shatán, en el hebreo, el adversario. Si el Señor dijo vayan a la derecha, Shatán va a decir no, vámonos para la izquierda. Si el Señor dijo voltea para arriba, el adversario Shatán va a decir no, voltea para abajo. Si el Señor dijo no hagas esto, ¿qué va a decir Satanás? Hazlo, haz lo que tú quieras. Por eso él tiene el título de Satanás. Dice 1 Corintios 3 y 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Y eso es algo que es difícil para nuestra gente. Desconectarse de este mundo. Porque no quieren parecer locos, no quieren parecer a lo que este mundo llamaría ridículo. Es como hay un dicho que dice algo así como que cuando la mentira se dice tantas veces, se convierte en una verdad y la verdad se convierte en una mentira. Algo así. Si algún hermano tiene la frase esa, la puede poner en el comentario. Pero este mundo está envuelto en obscuridad, como está escrito. Y cuando tú vives en la luz, esta gente envuelta en la oscuridad es encandilada, se molesta. Por eso nuestros apóstoles nos han dicho que tienes que estar un poco loco, para poder caminar. Pero no loco porque realmente sea una locura, sino loco porque no caminamos según los estatutos de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos entendido, el Señor nos ha mostrado que son insensatez. Y hemos probado los frutos de vivir en este pinche mundo y sus doctrinas y corrientes. Y hermanos, experimentamos con todo tipo de doctrinas. Yo personalmente era un hombre que andaba buscando mi lugar. Vegetariano, veganismo, anarquismo, rastafari, cristianismo, antimilitar. Fui punk. Andaba probando diferentes filosofías y ninguna me dio una respuesta sólida. Ahora, yo estaba convencido
de que esas filosofías tenían la verdad, pero con el tiempo te dabas cuenta que no, no podían llenar ese vacío. No tenían respuestas sólidas. Y al fin del día, todas esas filosofías, como las que mencioné, son ideas de hombre. Y luego lo que pasa es que cuando tú tienes un ídolo, porque yo tenía ídolos, o este vato, este pensador, o este artista de esta banda, lo que dicen sus letras, lo que expone. Está un dicho que dice que cuando conoces a tu ídolo, te decepcionas, se te cae el ídolo, porque al fin del día son hombres, man. Pero con esta verdad, man, en Yahweh Ashina Habashai, hemos experimentado un verdadero cambio, man. Puertas a la sabiduría, al conocimiento, al entendimiento han sido abiertas. Y hermanos, sabemos que el camino es profundo, man. Como hermanos a veces hablan del hoyo del conejo, en el lado de las filosofías, que te metes a prácticas extrañas y te avientas por el hoyo del conejo y vas en picada, man, cada vez más a la locura. Pero sabemos también que esta verdad es profunda, man. Y es como un nadador, man. Un nadador, con el tiempo, sus pulmones resisten más tiempo bajo el agua. Un buzo puede cada vez con el tiempo y práctica y haciendo sus pulmones fuertes, retener más tiempo el agua y poder sumergirse. Y vamos con cuidado en estas profundidades de la verdad. No vaya a ser que nos ahoguemos. Aparte, el Señor dijo que no te metas en temas que son demasiado profundos para ti. Y yo he experimentado eso, man. Yo he experimentado donde empiezo a razonar ciertas cosas, que todo tiene lógica conforme a la verdad. Pero he tenido que llegar al punto donde debo decir, ya hasta aquí, ya no voy a seguir buscando, ya no voy a seguir profundizando más en eso, porque se siente que te asomas al abismo de tu capacidad, man. La Escritura habla también de beber la leche y poco por poquito el Señor nos va a dar cosas más sólidas. Hermanos, no podemos comer el bocado de hombres que tienen 15, 20, 30, 40 años en la verdad. Y no necesariamente porque no podamos comprenderlo, sino porque con la comprensión viene también el actuar. Con el Señor es comprensión y práctica. Entonces, si nosotros entramos a temas que son más pesados de lo que podemos soportar, vamos a fallar en la práctica porque no tenemos experiencia, porque no fuimos ganando ese peso adecuadamente, poco por poquito, como todo, man. Tú puedes llegar a un gimnasio y nunca entrenas, o tienes 6 meses y quieres cargar lo mismo que un vato que tiene décadas entrenando, te vas a chingar la espalda, te vas a chingar los brazos. Ese hombre llegó a ese punto con el tiempo, con experiencia, con fortalecer sus músculos poco por poquito. Volviendo al punto, quizás vas a levantar esa pesa, sacas fuerza ahí de no sabes dónde sacas fuerza, pero una vez que dejas la pesa, te acabas de chingar la espalda para toda tu vida, man. Entonces, hay que ir poco por poquito.
Ahora, no me quiero seguir desviando del tema, es el aquí, hermanos. Quiero regresar aquí a Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los esclavice mediante la vana y engañosa filosofía. Man. Y esto es lo que el autoproclamado hombre blanco ha hecho. He hecho estudios de cómo es que la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, básicamente la que rige la educación escolar, fue creada bajo la mente de un vato llamado José Vasconcelos, que era seguir el plan de lo que le llaman la colonización. Perder las lenguas nativas que se hablaban aquí en el país. Hice el estudio que enseñaba que antes nuestra gente no iba a las escuelas a aprender esta falsa geografía, esta falsa ciencia o problemas matemáticos que no tienen ningún pinche uso en nuestra vida diaria, problemas que te van a hacer romperte la cabeza pero que jamás vas a utilizar. No, nuestra gente era gente de campo que aprendía a cosechar su propia comida, que aprendía a trabajar la tierra, que aprendía el uso de las plantas medicinales. Y eso no le convenía a este país, a los gobernantes de este país. Lo que ellos necesitaban eran esclavos en sus negocios. Ellos ocupaban mano de obra. Por eso empezaron esta carrera por la educación pública, obligando a estos padres de familia de ya no mandar a sus hijos al campo para ser educados en la plantación de su propia comida, sino que eran multados o incluso hasta puestos a la cárcel si no mandaban a sus hijos a las escuelas que ellos nos pusieron de Secretaría Pública de Educación. Y al principio, no sé mucho del tema, pero me imagino que al principio hubo cierta resistencia. Pero ya en estos últimos años ya es el ciclo de nuestra gente. Ya es normal, man. Ya nuestra gente no se cuestiona si esta educación realmente sirve. Y de hecho hasta ya es obsoleta, man. Las universidades, la secundaria, la primaria, ya es obsoleta estas carreras que muchos jóvenes andan estudiando ahorita con la inteligencia artificial, man. Lo que les costó a ciertos hombres aprender durante 4 años o 5, inteligencia artificial te lo hace en 1 minuto, mucho mejor de lo que tú pudieras haberlo hecho. Pero nuestra gente se aferra a seguir yendo a esas escuelas. O estamos viendo muchos jóvenes que ya no están yendo a las universidades. Ya mejor optan por tomar cursos en YouTube o diferentes academias digitales para empezar a generar dinero, man. Y todo esto es una transformación que se está viviendo. Y la gente está confundida. Gente tiene miedo de que no sabe hacia dónde se está dirigiendo todo este cambio. Pero nosotros estamos caminando con cuidado. Nosotros sabemos qué hay detrás de estas cortinas. Dice: cuídense de que nadie los esclavice mediante la vana y engañosa filosofía según tradiciones humanas y los principios de este mundo, y no a Yahweh Shai. ¿Ok? Porque cuando el Señor nos llama a esta verdad, vamos a utilizar esta palabra de moda hoy en día. Básicamente el Señor nos deconstruyó. El Señor nos derribó al piso. Nos destruyó. Nos humilló. Si tú te fijas, la mayoría de hermanos, antes de encontrar en esta verdad, nos encontramos en un punto crítico. Humillados,
deprimidos, clamando por la verdad, buscando que alguien te explique qué es lo que está pasando, por qué te sientes así, por qué sientes que no encajas. Pero es así justamente como el Señor te quería tener, para empezar a construirte de cero, en la roca, en la simiente verdadera, en la simiente sólida, en sus enseñanzas. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son mis caminos, afirma el Señor. Y así es, Y hermanos, han enseñado cómo las escuelas fueron una invención de Israel, Eso de mandar a tus hijos a estudiar fue algo que empezó con Israel, cuando mandaban a los hijos a las sinagogas a leer las escrituras. Cuando nuestra gente se andaba educando de boca en boca según los estatutos y mandamientos de Yahweh Ba'ashina Habushai desde el jardín. La buena educación, empieza con Israel, Porque es una educación basada en la verdad, basada en los pensamientos, en los estatutos, en las directrices de Yahweh Ba'ashina Habushai. El Señor nos reveló qué es bueno y qué es malo. El Señor nos dijo: esto te lleva a vida, esto te lleva a muerte. Esto es bueno, esto es malo, esto es luz, esto es obscuridad. El Señor nos dijo: no anden en los caminos de las naciones, porque a ellos no se les ha dado esta educación que se les está dando a ustedes. Pero nuestra gente es gente rebelde, que no quiere ser educada, Por eso hay un dicho de un vato que decía: un estudio profundo de las escrituras y entendimiento, claramente, vale muchísimo más que cualquier carrera universitaria. Porque la escritura te enseña juicio. La escritura te enseña sabiduría. Y no estoy hablando solamente de sabiduría de cómo multiplicar dinero, de cómo hacer ciertas cosas vanas. Estoy hablando de sabiduría de las leyes celestiales, si puedo decirlo así. Como el Señor dijo: busca primero el reino de los cielos y todo se te va a ser añadido. Eso es una educación con sabiduría celestial. Primero obedéceme a mí, tu Dios, y yo, que soy el que da todo, el que no le cuesta hacer un pobre rico de la nada. Si tú me obedeces, yo te puedo hacer rico. Y esa es una mejor fórmula que hacerte rico bajo tu propio esfuerzo. Y al fin del día, si logras riqueza bajo tu propio esfuerzo, si no tienes la sabiduría, hasta esa riqueza puede venirse en su contra y ser destruido por la avaricia, por la codicia, por el mal uso de tus bienes. Pero si tú tienes una riqueza fundada en el temor de Yahweh Ba'ashina Habushai, la avaricia y la codicia no va a ser problema. Romanos 1:21, porque aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y eso está hablando de Israel, Yahweh Ba'ashina Habushai siempre ha hablado a nuestros padres, como está escrito en Hebreos, por medio de sus siervos los profetas. Pero a nuestra gente no le importó escuchar la voz de los profetas como hasta hoy en día. Nuestra gente anda siguiendo filosofías extrañas. Dice: sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y esos inútiles razonamientos es este típico
esta típica frase de Jacob de yo creo, yo pienso, yo siento. Man, ese razonamiento, esa palabra es la causa de tu ruina. Y se les obscureció su insensato corazón y pretendieron ser sabios y se volvieron necios. Y así es, man, porque digamos que nuestra gente, mucha de nuestra gente ha triunfado en este sistema. Mucha de nuestra gente es hombre de negocios, tienen billete, tienen renombre en sociedad. Y su orgullo crece. Gente les muestra honra. Gente exalta el gran licenciado, el gran ingeniero, el artista. Pero realmente son insensatos. Realmente cuando tú miras cómo conducen su vida, son basura, man. Terminan en drogas, en alcoholismo, en adulterio. Y especialmente en esta última generación, tú miras quiénes son los influyentes de la sociedad, los llamados influencers hoy en día, y ya no son el matemático, los influencers ya no son estos hombres de ciencias y humanidades. Ahora los influenciadores de la sociedad son hombres y mujeres estúpidos y estúpidas bailando frente a la cámara, haciendo todo tipo de cosas ridículas frente a la cámara sin ningún tipo de vergüenza. Y esos son los ídolos hoy en día, man. Una completa vergüenza, man. Y ese es el resultado, esa es la evolución al fin del día. Estos son los hijos de este sistema, man. Esto es lo que este sistema, la bestia, parió. Hijos estúpidos e inútiles. Pero nosotros hemos vuelto a nuestro verdadero lugar, a nuestro Padre, a nuestra casa, como los hijos pródigos. Anduvimos perdidos y malgastando nuestro tiempo, pero nos arrepentimos y volvimos a la casa para hacer para vivir bajo las órdenes de nuestro Padre, para ser guiados por Él. Y si tú eres un hombre o una mujer que esta verdad se está volviendo algo tedioso para ti, porque hay hombres allá afuera que nos consideran fanáticos por la manera tan seria y estricta en la que tomamos las escrituras, porque aquí nosotros no andamos con juegos. Aquí nosotros no somos como el cristiano, como el católico que leen las escrituras. Qué bonito. Qué bonito pensamiento, y cierran el libro y se acabó. No, nosotros ponemos en práctica lo que está escrito aquí. Y hay cosas que para esta sociedad son extremas, porque es todo lo contrario a lo que está escrito. Y si tú sigues queriendo vivir una vida conforme al mundo, esta verdad se te va a hacer incómoda. Vas a sentir como que te quieren poner un peso sobre ti, cuando realmente lo que esta verdad está haciendo es quitándonos ese peso. Por lo contrario, man, esta verdad cada vez nos vuelve más ligeros del espíritu, nos hace descansar. Santiago 3:15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo,
sino que es sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. Man. Esto es la definición de humanismo. Esto es la definición de humanismo. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Leímos que humanismo pretende separar la fe de la razón. Básicamente, humanismo propone no mezclar tu razonamiento con Dios, con fe, sino que seas más terrenal. Y dice que es algo puramente humano, humanismo, que es algo humano y diabólico. Jeremías 17:5, maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza. Ahí está, man, porque este sistema está enfocado en centrarte en esta vida terrenal. Compra, consume, vende. Busca la atención de la gente. Busca brillar en sociedad. Dejando lo celestial a un lado, cuando lo celestial es lo primero, man. Y lo que esta gente estúpida no entiende es que nosotros somos un espíritu viviendo en este estuche que es la carne. Nosotros somos el espíritu, nosotros no somos esta carne. Esta carne, cuando mueres, se queda tirada, man. Estos cuerpos son consumidos. Estos cuerpos van a volver a la tierra. Esta carne se va a podrir, va a ser comida por gusanos. Lo que importa es tu espíritu, que eres tú. Pero nuestra gente no está trabajando lo espiritual, está trabajando lo carnal. Nuestra gente está enfocada en complacer sus sentidos, que es absoluta vanidad. Pero nosotros estamos enfocados primero en complacer al Espíritu, en complacer al Padre de los Espíritus. Y nuestro espíritu se goza en Yahweh Shai, porque Él es la fuente de vida. Podría ser un tema, es un buen tema últimamente que he estado hablando de la carne contra el espíritu. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el creador. Y así es, man. La mayoría de nuestra gente siempre suele decir: oh, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Cómo puedes creer en algo que fue escrito por hombres? Pero todo lo que te enseñan en las escuelas fue escrito por hombres. Estas ciencias humanistas que te enseñan en las escuelas viene de la mente de hombres. La Biblia fue escrita por mano de hombres, pero fue inspirada por el Espíritu de Dios, man. La sabiduría que se encuentra en la Biblia no son razonamientos humanos, son razonamientos extremadamente altos, por encima, incluso podría decir que no comprendidas en su absoluta totalidad, porque en las escrituras, man, tiene, como he mencionado, tiene ángulos por todos lados. Nunca, por eso nuestros apóstoles que tienen 30, 40 años estudiando la Biblia, nunca han cerrado el libro y han dicho:
pues ya no puedo aprender más. Y eso no puede pasar, eso nunca va a pasar. Ni un hombre puede cerrar el libro, las escrituras y decir, listo, acabé de comprender la Biblia. No, man. Siempre vienen ángulos nuevos, siempre vienen nuevas conexiones. ¿Ok? Voy a traer una última información para no hacer muy largo esto. Dice, el humanismo en su origen renacentista promovía valores universales, ya sabemos hacia dónde va eso, como la dignidad humana, la razón y la educación. Pero durante la expansión colonial europea, la conquista, la colonización de los israelitas, algunos discursos distorsionaron estos ideales para justificar la supremacía blanca y el colonialismo. Por ejemplo, aquí dice, Europa utilizó el humanismo para imponer su cultura como superior, justificando que la colonización era un deber moral para educar a las razas inferiores. Y eso es lo que le hicieron creer a nuestra gente. Que cuando el español, cuando el inglés, cuando el francés, el portugués vinieron a las Américas, vinieron y nos hicieron un favor a las tribus del norte de Israel que ya vivíamos aquí, a lo que le llaman las culturas precolombinas. Cuando nuestra gente era más avanzada, limpia e inteligente que el europeo. Nuestra gente le enseñó al colonizador a plantar, a cuidar la tierra. A nuestra gente le enseñó a bañarse. A esta gente sucia. Y cuando haces tu estudio, muchos de estos monjes, estos sacerdotes que venían con los colonizadores, ellos identificaron que las tribus que vivían aquí en las Américas eran iguales a las tribus de Israel. Y muchos llegaron a la conclusión de que, pues deben de ser los israelitas. Y muchos otros sabían que eran los israelitas. Ahora dicen que, qué bueno que vinieron los españoles y nos colonizaron. Pero lo único que trajeron fue un retraso a nuestra cultura. Ahora, no diciendo que nuestra gente en la época precolombina, antes de la llegada del conquistador, eran alineados a Yahweh, no, nuestra gente se había descarriado, nuestra gente se había vuelto a la idolatría, se había vuelto a las malas prácticas, pero el Señor, como está escrito en Deuteronomio 28, mandó a esta nación que vuela como águila y nos trajo un declive. Cuando el Señor dice que mandó a esa nación, cuando tú lees lo que esa nación hizo a nuestra gente, no nos hizo mejores. Por el contrario, nos hizo peores, porque era un castigo. El Señor mandó a Esaú Edom para destruirnos, no por completo, pero como castigo. Entonces, eso de que nos civilizaron no es como dicen, más bien nos domesticaron y nos hicieron igual o peores que ellos, diablos. Pero el Señor, como dijimos al principio, nos vino a libertar, nos vino a salvar, vino a romper esas cadenas, estas mentiras, estas locuras a las que nuestra gente fue
atrapada. Luego, por ejemplo, aquí tengo la frase de un hombre del humanismo. Dice: el hombre blanco carga con el peso de civilizar al mundo. Palabras de Rudyard Kipling, La carga del hombre blanco, de 1899. Son mamadas, man. Ellos se crearon esta historia de que el hombre blanco le está haciendo un favor al mundo al civilizarlo, man. Cuando miras el estado del mundo actual, es basura. Y las naciones están empezando a despertar a eso. Dice, filósofos como Kant o Hegel hablaban de libertad, pero algunos clasificaban a africanos o a indígenas como atrasados. ¿Ves? Estructuras del colonialismo aún benefician a descendientes de los colonizadores, como los países, como México, man. Pero con eso, hermanos, yo espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rakakwatash. Doble honores a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.